Buenos días. Buenos días a todos. Sean bienvenidos todos. También aprovechamos para, con amor, con afecto, saludar a aquellos hermanos, hermanas que a través de la transmisión escuchan la enseñanza y algunos la escucharán días después, de acuerdo al orden que llevan. Les mandamos un afectuoso saludo, amados hermanos de diferentes lugares como la iglesia de Ciudad Valles, hermanos que no tan lejos, aquí en Altepeji también nos escuchan. Les mandamos un sincero y cálido saludo. Vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 10, de los versos 11 al 15, así que les pido que vayamos localizando el pasaje. Evangelio de Juan, capítulo 10, de los versos 11 al 15. A lo largo de toda esta exposición que llevamos ya del Evangelio de Juan, tenemos siempre que tener bien enfocado el propósito con el cual el evangelista, el apóstol, escribió todo el Evangelio. Y es para que tengamos una fe genuina, una fe verdadera en Jesús. Pero no solo nos quedemos en esa fe, sino que a través de esa fe podamos fluir, tener una vida espiritual sustentada por la gracia de Dios. Varios de los que estamos aquí podemos decir, yo creo en Jesús, y podemos tener ya tiempo de que hemos oído y tenemos esa creencia, esa fe, pero no estamos fluyendo en una vida espiritual, no estamos siendo acrecentados en esa gracia, en la vida que estamos viviendo. Y lo digo con amor y con respeto, puede ser que algunos o varios de los que estén aquí incluso están a un paso de hacerse a un lado de la vida espiritual y desbordarse nuevamente en la vida de pecado, en la vida de maldad, en la vida de carnalidad. Estás muy cerca. Algunos, tal vez un día estás aquí y en la semana estás muchos otros días con tu pie metido en el mundo, metido en tu carnalidad, metido en tu camino de pecado, y de repente vienes y escuchas, pero como dice mucho esa frase muy mexicana, nos entra por un oído y nos sale por el otro. Este pasaje o esta porción de la Escritura que vamos a leer es para todos. Para todos, desde el más joven hasta el más adulto, desde el que es hijo de familia o hija de familia, hasta aquellos que ya son esposos, algunos tal vez no tienen hijos. Es para ti esta palabra. Para aquellos que tienen uno, dos o más hijos, es para cada uno de nosotros esta palabra. Dentro de lo que el Señor Jesucristo predicó, probablemente es uno de los textos que más se predica, que más se conoce ampliamente. Si no lo conocemos tal cual la cita, en qué capítulo, en qué versículo, lo conocemos porque lo hemos oído. Hoy vamos a estar hablando de Jesús, el buen pastor, pero también vamos a estar hablando de sus ovejas, no de cualquier oveja, de las ovejas que son del buen pastor. Y alguno dirá, yo me pongo de inmediatamente esa piel de oveja, yo soy esa oveja del Señor. Que la Escritura nos muestre si eres esa oveja del Señor, porque esta porción de la Escritura que ya se está estudiando desde la semana pasada con nuestro hermano Azarías, nos va a mostrar varios aspectos que la Escritura pone claramente de características de una oveja del buen pastor. Sé
que entre nosotros hay varias personas que digan, yo no quiero ser oveja, yo no tengo el más mínimo interés de ser parte de ese redil. Bueno, es bueno que entiendas también cuáles son los efectos que alcanzan a esa decisión tuya de no ser oveja del Señor. Es bueno que entiendas que en el momento en el que tú digas, yo con Él no quiero nada de su pastorado o de todos los otros aspectos que el texto dice, es bueno que tú estés advertido y lo tengas muy en claro. Porque el Señor Jesús no está aquí dándonos una fábula, algo que nunca va a pasar. Está hablando de una total y absoluta realidad. A lo largo de los diferentes capítulos que hemos venido estudiando, yo quiero llamar tu atención al desarrollo que ha habido del Evangelio. El Señor Jesucristo, desde el capítulo 2, donde transforma esa agua en esas bodas en vino, y empieza a través de estas señales a mostrar su poder, a mostrar su deidad, y a través de todos los diferentes milagros que Juan el apóstol nos ha puesto, recuerdas, tienen un solo propósito: ayudarnos a entender que Él es el único y el verdadero Mesías, que como Él no hay ningún otro ni lo habrá. Él es el único y absoluto Salvador y Mesías. No son pocos los milagros que ya hemos ido estudiando: las aguas transformadas en vino, el hijo de aquel siervo del rey que fue sanado también de una manera milagrosa, el momento en el que el Señor alimenta a una gran multitud, otro gran milagro. El momento en el que el Señor Jesús, caminando sobre las aguas, llega hasta sus discípulos y ellos ven algo que nadie jamás había visto ni ha podido hacer. ¿Qué decir de aquel paralítico de tantos años tirado y que con su poder el Señor lo restauró y le dijo: no peques más para que no te venga otro mal mayor? Y uno de los últimos milagros que se nos compartió en la enseñanza de nuestro hermano José Luis, aquel ciego de nacimiento sanado, una persona que desde que nació no tenía la vista, sanado de una manera impresionante. Pero a lo largo de todos estos milagros ha sucedido algo con la gente. Ha habido algunos que se afirmaron en su fe. Hubo algunos que en el momento en que grandes multitudes le dieron la espalda al Señor y dijeron: no queremos ya, es duro lo que tú nos pides, es muy fuerte lo que tú hablas, no queremos ya ser tus discípulos. Y en el momento en el que ellos le dieron la espalda, el Señor Jesús se vuelve hacia ese grupo cercano de 12 apóstoles y les dice palabras muy fuertes. Les pone una invitación y les dice: ¿ustedes también me quieren abandonar? Y es el momento en el que Pedro alza su voz y dice: ¿a quién iremos? Y yo quisiera que tú, amado, que te llamas oveja del Señor, recuerda a quién has ido cuando has estado en el momento más difícil. ¿A quién has acudido en el momento en el que tu vida estaba total y por completo destruida? Y lo digo con amor y respeto, o al borde de la muerte. Y Él extendió su mano y tuvo misericordia de ti. ¿A quién has ido? ¿Quién tuvo la palabra de vida para ti? ¿Quién tuvo la palabra de sanidad? ¿Quién tuvo la palabra de gracia para dirigir una vida destruida por el pecado, destruida por el egoísmo, destruida por toda la maldad que nos corrompe por dentro? ¿Quién tuvo la palabra de poder para declararte libre y hacer de ti una nueva persona? Y en el momento crítico, Pedro dijo: ¿a quién iremos? En aquella ocasión me tocó predicar ese mensaje y te hice una advertencia y te dije que dentro de los 12 se quedó uno por conveniencia, no porque tuviera el mismo corazón que Pedro o los otros 11 discípulos, aparte de Pedro, o sea, 10 y 11 con Pedro. Se quedó un Judas que al final acabó traicionando a Jesús. Y ese puede ser tú.
Estás hoy aquí sentado, pero vas a acabar traicionando, porque es lo que está en tu corazón, tu egoísmo, tu materialismo, y disculpa que te lo diga desde el inicio, tu hipocresía, porque estás vestido con una piel que no es la tuya. Te dices oveja, pero no lo eres, no lo eres. Lo que está en tu corazón y lo que está aquí en tu mente es tu egoísmo nada más, tu maldad, que sigue avanzando, que sigue avanzando. Y ojalá entendieras la misericordia que Dios tiene permitiéndote estar todavía hasta el día de hoy, a pesar de lo que está en tu corazón. La gran misericordia que Dios tiene, porque es muy grande. Pero no te va a obligar a que seas cristiano, no te va a obligar a que te arrepientas. Eso te toca a ti y solo a ti. Hoy esta palabra es para todos, así como hubo ese momento crítico y los apóstoles afirmaron, es bueno hacer el apunte. Uno que se quedó, no se quedó realmente porque tuviera esa fe, esa convicción. Fueron otras las motivaciones que orillaron a Judas a quedarse en ese momento. La gente siguió despreciando al Señor Jesús y lo hemos anunciado en capítulos que son en algún momento hasta cansinos. O sea, la palabra cansino quiere decir muy agotadores, muy repetitivos. Textos donde continuamente la gente lo quería despreciar y lo quería agarrar para matarlo, y el Señor estaba ahí en medio de ellos, y dice la palabra que no lo agarraban porque su hora no había llegado, pero era la intención. Entonces, yo quisiera ahora trasladar en esta introducción nuestro pensamiento a ¿cómo reaccionas tú cuando tienes problemas consecutivos con una persona y medio se arreglan o se calman las cosas si es que no se arreglan, pero al poco tiempo otra vuelta, otro problema y bueno, como que las aguas otra vuelta medio toman su nivel y al tiempo otra vuelta, otro problema y como que las cosas cada vez son más agotadoras? Tú ves a la persona y como que dices, no quiero ni a veces ni dirigirle la palabra. Así somos nosotros. Nos agotamos. Nuestra paciencia se agota. Pero en el caso del Señor Jesucristo, no se agotó su amor, no se agotó su paciencia. En el momento donde Él era más despreciado, más buscado para quitarle la vida, para desprestigiarlo, para destruirlo, es en el momento en el que Él abre su corazón y da sus mejores y más grandes palabras. Y no es fácil. No es fácil hoy predicarte uno de los mensajes donde el Señor lo que está haciendo es extender su corazón y decirte a ti cuánto te ama. No es fácil porque no has tenido oídos. No es fácil porque en tu mente se te ha olvidado cuántas veces el Señor ha tenido de ti misericordia. No es fácil porque tu egoísmo es mayor que tu gratitud que deberías de tener al Señor. Y no es fácil porque son palabras muy grandes las que están en estos textos que nos está tocando estudiar en estos días. Vamos pues a Juan capítulo 10, verso 11, por favor. Verso 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Verso 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo. ¿Y qué hace? Y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las
ovejas. Vamos a dar una segunda lectura, pero quisiera, antes de dar esa segunda lectura, que nosotros podamos entender algo que es necesario dentro de la Biblia. La Escritura fue traída a la nación de Israel, a los judíos, y ellos tenían costumbres muy diferentes de las nuestras, que es importante que podamos entender. En esa nación nadie puede ser calificado como bueno, nadie. Esa palabra está reservada para uso exclusivo de Dios. Nadie más es bueno. Nadie más. ¿Recuerdas ese pasaje donde un joven llega y le dice al Señor Jesús: Maestro bueno? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús cuando oye que este joven le dice: Maestro bueno? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Fuerte, dígalo, hermano, bien fuerte. O sea, fíjate cómo este hombre quiso darle un halago: Maestro bueno. Y Jesús se vuelve contra él y dice: ¿por qué me llamas bueno? ¿Por qué me estás dando un título que solo le corresponde a Dios? No que fuera incorrecto como lo estaba llamando. Lo que estaba haciendo el Señor Jesús era ver de dónde salía esa expresión de este hombre. Salía de una fe genuina que lo identificaba. Tú eres el Mesías, tú eres del linaje de Dios, y por eso le estaba diciendo bueno. O simplemente era una persona que le gusta hablarle bien a las otras de manera salamera, o como decimos muy a la mexicana, haciéndole la barba para quedar bien con él. Y lo que estaba haciendo el Señor Jesús: ¿por qué me halagas? ¿Por qué me dices palabras lisonjeras cuando en tu corazón realmente no me estás viendo como soy? ¿Cómo le oras tú al Señor? ¿Cómo te relacionas con Él? ¿Le llamas Señor y no le obedeces? ¿Le llamas Dios pero no dejas que gobierne tu vida? ¿Le llamas Todopoderoso y realmente no le tienes temor? Estás como ese joven. Entonces, no era una palabra que se usa de manera imprudente e incorrecta. Yo quiero que tú notes cuántas veces en este pasaje el Señor Jesucristo señala que Él es bueno. No hay nadie como Él. Él es el que es perfecto. Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11. Subráyalo si es tu Biblia. Yo soy, y ahí está la palabra. Yo soy, ¿qué? El buen pastor. Y fíjate cómo lo reitera. La palabra nunca repite. La palabra reitera, y reiterar quiere decir que te está haciendo ver lo que es muy importante. Sigue el verso: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Verso 14, fíjate, tercera vez: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías, ¿qué dice? Me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Segunda vez, lo está reiterando. Él va a dar su vida. Y pongo mi vida por las ovejas. Vamos a orar. Padre, permítenos que tu palabra nos hable y nos muestre, nos descubra al buen pastor, al único buen pastor. Pero también que tu palabra, Señor, nos permita entender cuáles son las características de una verdadera oveja. Y Padre, tu palabra también nos sirva hoy para que podamos entender quién es ese que no es el buen pastor, quién es ese que abandona y deja a las ovejas y que éstas van a ser destruidas y dispersadas. Háblanos a todos, porque todos necesitamos
entender esta palabra, y esta palabra es para todos y cada uno de nosotros. Hoy tu palabra sea el medio para que podamos conocerte, amarte y podamos glorificarte como es debido, porque eres el único y el verdadero Dios. Que así sea, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También Juan, en su evangelio, usa esta expresión que solo se le da a Dios, el yo soy. En el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, cuando Dios se acerca a Moisés y habla con él para llevarlo como su mensajero a Egipto y que sea su herramienta para a través de él darle libertad a su pueblo, Moisés con mucha sencillez le dice al Señor: yo voy a ir delante de Faraón, yo voy a ir delante de tu pueblo, pero si tu pueblo me pregunta tu nombre, ¿cómo les diré que te llamas? Y es en el momento en el que Dios revela su gran nombre, Yahweh, Yahvé, el yo soy el que soy. Y ese nombre solo se le da a Dios, a nadie más. Dentro de esa cultura judía, cualquier persona que se quisiera atribuir una deidad era señalada de blasfemia y era llevada a la muerte. Y el Señor Jesús, en este pasaje en el que estamos, en diferentes ocasiones, ya usó Él esa expresión. Vamos a hacer un poquito de memoria. Cuando transformó los peces y los panes y le dio de comer a una multitud de más de 5,000 hombres, Él usa la expresión y Él dice: yo soy el pan de vida. Era una expresión fuertísima, muy grande. Él abiertamente se estaba revelando: soy Dios en medio de ustedes, soy el único y verdadero Dios, yo soy el verdadero alimento. Y fue el momento en el que miles lo dejaron, porque se les hacía muy duro lo que Él les pedía: una fidelidad completa a Él, alimentarse solo de Él y vivir solo por Él. Y muchos dijeron: no, nosotros queremos tener nuestra propia vida, nosotros queremos tener lo que tanto hemos anhelado, y se apartaron de Él. Yo soy el pan de vida. ¿Recordarán algún otro de esos yo soy que están aquí en el Evangelio de Juan? El Evangelio de Juan tiene 7 yo sois. Aquí hay 2, ya llevamos 3, nos quedan otros 4. ¿Recordarán algún otro yo soy? Es la que compartió el hermano Azarías la semana pasada, por eso dije que ya 2 están aquí. Yo soy la puerta, que está en los primeros versículos. Yo soy el buen pastor. ¿Por aquí dijeron una? Ese nos falta, todavía no llegamos a ese, hermana, está un poquito más adelante, pero es cierto: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero de los que ya hemos visto en los capítulos que ya hemos estudiado, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la fiesta de los tabernáculos y que Jesús se levanta y dice: yo soy, ¿qué? La luz del mundo. Y explicamos por qué el Señor usó esa expresión. El punto es que usar esa frase, yo soy, solo es para Dios. Nadie más la puede usar, solo Dios. ¿Te das cuenta? Nosotros en nuestro egoísmo, ¿cuántas veces usamos esa expresión sin ningún temor? Yo soy el que más da en esta casa. Yo soy el que más hace. Yo soy el que más ayuda. Yo soy el que más aguanta. Hombre, si estuviéramos allá en Jerusalén ya nos hubieran apedreado a lo mejor desde los 7, 8 años, a los 12, 13. Fíjate cómo en la cultura que tenemos no se nos enseña a tener una prudencia, un límite. Pero en esa cultura, usar esa expresión, yo soy, no era aceptado. Y el Señor Jesús, no porque estuviera siendo temerario, sino porque Él tenía un objetivo: que la gente entendiera que Él es el único y el verdadero Mesías. Y aquí usó dos.
No porque se le estuviera agotando el tiempo, sino porque hace rato decía que era el momento en el que él, aunque estaba siendo más rechazado, estaba siendo más atacado, estaba siendo más abandonado, es el momento en el que él más abrió su corazón y dijo sus mayores palabras, mostrando su amor, su propósito para con cada uno de nosotros. Bien, vamos a analizar algunos aspectos primeramente del pastor. Cualquiera de ustedes puede decir, bueno, eso es para aquellos que predican. Yo soy una persona que predica y yo soy una persona que está en la función pastoral junto con los hermanos Azarías y el hermano José Luis. Hay otros hermanos también que están en la función pastoral, como el hermano César López, el hermano Ezequiel, el hermano Roberto, el hermano Martín Velázquez y otros hermanos más. Y cualquiera pensaría, eso es para ellos que son pastores. No, es para todos. Si tú eres padre de familia, esta palabra es para ti. Si tú eres madre de familia, junto con tu esposo, estás teniendo una responsabilidad en esta área. Entonces, es para todos aquellos que tienen esa posición de eminencia, no solo para los que predican, no solo para los que están al frente de una iglesia, de un grupo, es para todos. Pero todos somos ovejas, definitivo. Al interior de una iglesia o al interior de una familia, todos somos ovejas. Y vamos a ver en su momento cada una de las características tanto del pastor como de la oveja. ¿Cuál es el propósito de esto? Que tú puedas entender, ¿de verdad soy una oveja del Señor? ¿Reúno las características o estoy a punto de algo que la Biblia llama la apostasía? Abandonar la fe, abandonar la gracia del Señor, volverse al mundo. Tal vez tú digas, no pasa nada. Quisiera darte un ejemplo muy sencillo. Acompáñame rápido a Génesis capítulo 36. No busques el pasaje, Kevin. Yo quiero que cada uno lo vea en su Biblia. Génesis capítulo 36. Quiero mostrarte gráficamente lo que es la apostasía, el precio de la apostasía. ¿Ya estás ahí? Génesis capítulo 36. ¿Ya está ahí? Si ya está ahí, dígame amén. Amén, ya estoy ahí. ¿Ya estamos ahí? Capítulo 36. Gracias, hermano. Hay un título probablemente. ¿Descendientes de quién dice? Isaac tuvo 2 hijos. Isaac fue hijo de Abraham. A Abraham Dios le dio una promesa, que su descendencia iba a ser una multitud tan grande como la arena que hay, como las estrellas que están en el cielo, sin número. Pero tuvo un solo hijo. Pero Abraham creyó fielmente que, aunque él tenía un solo hijo, que Dios le iba a cumplir esa promesa. Lo creyó totalmente. Isaac tuvo 2 hijos. El mayor se llamó Esaú. ¿Cierto? ¿A Esaú le interesaban las cosas espirituales? No. Vendió su primogenitura. Era como los jóvenes del día de hoy. Les gusta más la acción, la emoción. Andar por allá haciendo esto, el otro, en el campo, cazando, conociendo, tempranamente metiéndose. A lo mejor me equivoco al decirlo, pero quiero decir que fue temprano el momento en el que él buscó esposa o esposas, porque lo hizo sin una cobertura de sus padres. Recuerda que Abraham fue el que le encargó a su siervo Eliezer que le ayudara a buscar esposa para su hijo. Y yo tengo en claro que el día de hoy esa es una costumbre que probablemente ya no va.
Y tengo claro que hoy los jóvenes son los que a través de la mirada escogen quién más les gusta, a través de ciertas cosas que el día de hoy entre los jóvenes socialmente hablando son importantes, ponen sus ojos en alguien, pero no precisamente en las cosas espirituales, sino más bien en las físicas, en las temporales, o tal vez algunos en las materiales. Entonces, este hombre llamado Esaú muy tempranamente escoge esposas y claramente tanto el papá como la mamá dicen: ¿cuántos problemas tenemos por las decisiones que Esaú ha tomado? Entonces despreció la primogenitura, despreció la cobertura como oveja, él no quiso el pastorado de las autoridades que él tenía. Y este capítulo 36 te habla de toda su descendencia, toda la descendencia de Esaú. Lo que yo quiero llamar tu atención es que es un solo capítulo de la Biblia, uno solo. Si tú has leído el libro de Génesis, debes de saber que el libro de Génesis tiene 50 capítulos, de los cuales, de los 50, uno solo habla de este hombre que menospreció la bendición de Dios. Le correspondía a él era el hijo mayor, él iba a ser el que iba a ser bendecido por Dios, de él podía venir toda una nación, pero él no quiso ser oveja y se apartó. Pero desde el capítulo 37 te habla de la descendencia de Jacob. Te habla de los hijos de Jacob. ¿Cómo se desarrollaron? No que fueron las mejores personas, estuvieron en caminos equivocados de pecado, intentaron matar a José, Rubén cometió incesto teniendo relaciones con una de las concubinas de su padre, Leví y Simeón le engañaron a unas personas porque un joven de ahí había tenido relaciones de fornicación con su hermana Dina y el hombre dijo: bueno, quiero reparar mi falta, he llegado a apreciar mucho a Dina, quiero hacer las cosas bien, quiero casarme con ella. Los engañaron y mataron a todos los hombres de aquel pueblo, muy equivocados. Pero tú puedes ver cómo Dios tuvo misericordia de ellos. Cómo acaba el libro de Génesis hablando cómo ellos entraron a Egipto siendo protegidos por José, y cómo José tuvo cuidado de ellos, y cómo ellos estando en Egipto, de 70 personas que entraron, se volvieron una nación que cuando salieron, la cuenta dice que solo de los hombres eran 600,000, nada más de los hombres de cierta edad, un pueblo innumerable. Yo quiero preguntarte, ¿de veras quieres ser oveja del Señor? ¿De veras te interesa su bendición? Porque su bendición no es que a capricho solapa nuestras faltas y nuestros pecados, no, va a tratar con nosotros, nos va a corregir, nos va a disciplinar, pero va a cumplir sus promesas. Quédate con ese capítulo 36, llega a casa y medítalo, porque todos esos pueblos que se formaron fueron enemigos de Dios y todos fueron juzgados también por Dios. Regresemos entonces al Evangelio de Juan, por favor. Y vamos a estar ahí en el verso 11 en adelante, y vamos a hablar algunas primeramente de las características del pastor. Ya dijimos que no es nada más para aquellos que predican y comparten. Eres padre, eres esposo, para ti es. A ti te alcanzan. Tú tienes que ver si estás pareciéndote. Nunca le vamos a llegar al nivel del Señor Jesús, jamás. Pero el anhelo es: Señor, transfórmame como tú eres. Yo quiero tener ese caminar que tú tuviste como pastor. Y recuerda, Él se presenta con toda claridad y Él dice: yo soy el buen pastor. Ahora, esa era una imagen muy importante para un pueblo que desde el Antiguo Testamento tuvieron mucho que ver con la crianza de animales. Ahora, aquí es importante hacer una explicación un poquito más antes de entrar en detalle, porque nosotros estamos en medio de una cultura donde los chivos y los borregos la mayoría los ocupamos para barbacoa. Y algunos dirán: no, hermano, la de Tlacotepec no la ha probado usted, mire qué cosa. Otro dirá: no, es que no ha ido usted a Hidalgo, no ha ido a Querétaro. Y alguien dirá: no, pues vamos a Cuapan y ahí van a ver lo que de veras es barbacoa. No, hermanos, ese pueblo de Israel
los animales que ellos criaban, sí, algunos se ocupaban para alimento, pero la gran mayoría se ocupaban porque producían lana. Entonces eran animales que se cuidaban, se alimentaban. No era que solo un tiempo y después se sacrificaban, no, eran animales que iban a estar un largo periodo de vida produciendo ese beneficio, la lana. Entonces eran animales que eran cuidados de manera muy meticulosa. Entonces es importante que cuando hablemos de un pastor y de sus ovejas tengamos en claro que no es como la costumbre que tenemos nosotros, que de tiempo en tiempo esos animales, llega el día de la matanza y pues al matadero, ya llegó el de la barbacoa, pues órale a la camioneta. No, mi amado, tenemos que tener en claro que era un cuidado diferente por un propósito muy distinto. Bien, ¿qué características? Vamos a hablar de 4 características del buen pastor. Primera, vamos a tener que usar unos versículos de la predicación de la semana pasada del hermano Azarías. Entonces en Juan capítulo 10, verso número 3. Primera característica del buen pastor: el buen pastor conoce a su oveja. Verso 3, si estás conmigo, dice ahí: a ese pastor abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama. ¿Por qué dice? ¿Sí están conmigo? ¿Las llama por qué? Por su nombre. No voy a poner a nadie en este ejemplo, me voy a poner yo solo. Si yo quisiera uno por uno ir dando los nombres de ustedes, va a llegar un momento en que voy a batallar, porque algunos de ustedes los conozco de vista, pero no los conozco por nombre. ¿Y sabe por qué? Porque ha faltado que tengamos más comunicación, ha faltado que tengamos más tiempo de convivencia. Ese punto del buen pastor. El buen pastor conoce a cada una de sus ovejas de manera específica, por nombre. Por nombre las conoce. Cuando vamos cuando vamos con personas que tienen animales, perdón porque alteré el orden, y esas personas a esos animalitos los tienen de mucho tiempo y los quieren mucho, hasta nombre tienen esos animalitos. ¿Sí o no? Esta es la Pinta. Esta es la Santa María. Ah, no, esas son las 3 carabelas. No. Cada una de esos animalitos tienen nombre. Y eso habla de un vínculo. La pregunta es, ¿tú tienes ese vínculo con el buen pastor? ¿De verdad tienes esa relación tan cercana que Él te conoce plenamente por nombre? Porque si no hay esa relación, tú sí puedes saber el nombre del buen pastor, pero el buen pastor no te conoce. Y recuerda, hay una advertencia en el Evangelio y el Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor es mi oveja. No todo el que me dice Señor, Señor le voy a abrir la puerta de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor es el cordero de mi rebaño. Algunos no lo son. Entonces, primera característica del buen pastor: te conoce por nombre. Hay una relación. Ahora pasemos inmediatamente a la aplicación. Tú tienes un rebaño, tú tienes ovejas bajo tu cuidado, sea una esposa, sean hijos, sean hijas. Si tú estás como encargado en un trabajo, esas personas son tu rebaño. No solo son tus trabajadores, no solo son las personas de las cuales tú obtienes un beneficio. ¿Qué tanto hay? Una comunicación de tal manera que les conozcas, que los puedas llamar y ellos realmente puedan oír tu voz. Aquí está hablando del buen pastor, alguien que tiene el tiempo, el cuidado, la atención para con cada uno de nosotros. Siendo todos nosotros tan diferentes, el buen pastor nos conoce a cada uno de nosotros. Siendo nosotros de tan diferentes situaciones y necesidades, el buen pastor tiene cuidado de cada una de esas dificultades y necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Pero ¿cuántas veces el esposo puede llegar a la casa y sí ve que la esposa tiene un semblante diferente, pero no le interesa?
Si nota que el hijo o la hija ya tiene actitudes diferentes, ya se encierra, ya de todo se queja y realmente no le interesa. Llama la atención cuando vas a esas personas que cuidan esos animalitos y ven a su gallito que está así todo deprimido, todo triste, y cómo lo agarran, cómo le empiezan a hablar, lo llevan tal vez con el veterinario ellos mismos le aplican un remedio. Esas personas que van en la calle y ven un animalito que está ahí en peligro en la carretera, aún ellos se arriesgan, se paran, se están atravesando la carretera y están rescatando un animal. ¿Y qué de las ovejas que Dios te ha dado? ¿Qué de las ovejas que ya tienes en tu casa? ¿Qué del pastorado que Él un día te va a preguntar y te va a decir: estas son las ovejas que yo puse a tu cuidado? Y no eres ese buen pastor. Porque el buen pastor, la primera característica es que las conoce, y las conoce bien por su nombre de cada una de ellas. Nosotros pertenecemos a un rebaño, nosotros pertenecemos a un redil. Pero a veces tenemos tanta prisa cuando termina la enseñanza, tan rápido queremos salir, que te puede pasar lo mismo que a mí. Te acercas con alguien y no conoces siquiera cómo se llama, no conoces su nombre, no sabes siquiera de dónde viene. Esas no son las características de un buen pastor, porque el buen pastor conoce a sus ovejas, las conoce. Eres esposo, conoces estas características, Dios nos va a estar hablando. Entonces en el verso 3, la primera característica es que ese buen pastor conoce. La segunda ahí misma, las llama por nombre. ¿Sabes que el día de hoy es tan fácil no usar el nombre y usar los apodos, los nicknames? El que el Señor conozca tu nombre es que te da ese lugar único que tienes como persona, como creyente, como oveja de Él. Qué importante es entender que para el Señor Él nos ha dado ese lugar. Él es muy grande, tiene muchas ocupaciones, pero te conoce por nombre. ¿Cuántas veces en la mente de una persona: no, es que Dios está tan ocupado, es que Dios tiene tantas cosas que hacer, es que Dios, ¿qué se va a ocupar de mí? Y de ti no sale el ir delante de Él y decirle: Señor, ayúdame con mi carácter, ayúdame, Señor, a poder salir adelante en esta dificultad, ayúdame a ser más sabio para poder, Señor, relacionarme bien con el esposo, con la esposa, con los hijos. Ayúdame, Señor, a ser más sabio para que el lugar donde yo trabajo no sea nada más una fuente de trabajo y lo único que nos une es el interés material. Que pueda haber ahí, Señor, una gracia tuya donde haya algo que es muy diferente, porque tú eres muy diferente. Tú eres el buen pastor. Te conoce por nombre. Pero tú lo conoces a Él por sus nombres. Tú lo conoces a Él, que Él es el gran yo soy. Tú lo conoces a Él, que Él es el Shaddai. Tú lo conoces a Él, que Él es Jehová de los ejércitos. Tú lo conoces a Él, que es el verdadero Dios justo. Tú lo conoces a Él, que es santo. Porque si conociéramos cada uno de los nombres de Él, sin duda nos alejaríamos del pecado y entenderíamos por qué Él nos llama a la santidad. Entonces, primer aspecto en el verso 3, bueno, ahí vemos dos: que nos conoce por nombre, nos conoce de manera íntima y tiene una atención de llamarnos por nombre. Verso 4, en el verso 4 dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen. Fíjate, qué interesante lo que dice el verso 4. ¿Conocen qué? A ver, dígalo otra vuelta. ¿Conocen qué? ¿De veras conoce su voz? Porque a lo mejor esas ideas que traes en la cabeza no son la voz de Jesús. Esas ideas que te llevan al pecado y que te llevan a estar tú cada vez más en un camino rumbo a la perdición, no es la voz de Jesús, es la tuya. No te dejes, porque ellos te van a decir esto, porque ellos te van a decir el otro. No, tú tienes una muy buena edad, tú tienes que disfrutar ahorita la vida. No, tú debes de ir para arriba y ponerte en esta posición. ¿Estás oyendo la voz de Él?
¿O es la voz de tu carne? ¿O es la voz del pecado? Y cuando una persona está en ese momento de conflicto interior, de tentación, y la tentación se da de diferentes maneras, muchas veces la persona oye más la voz de otras personas que la voz de Dios. ¿Qué aspecto queremos hablar aquí en el verso 4 del buen pastor? Ya dijimos, el buen pastor te conoce. 2, el buen pastor te llama por nombre. 3, el buen pastor es líder. Él te va a dar instrucciones, Él te va a decir qué está bien, qué está mal. Él te va a decir qué debes hacer, qué no debes hacer. Y eso es algo muy chillante en esta generación, porque a esta generación que está viviendo usted y que estoy viviendo yo, no le gusta que le digan qué va a hacer. Le gusta que le digan haz lo que quieres. Llega hasta donde puedas. Disfruta de todo. Es lo que esta generación le agrada a los oídos. A los jóvenes no le agrada que sus padres les digan no doy permiso, no estoy de acuerdo, no quiero eso, quiero que te pongas a estudiar. A los jóvenes de esta generación no les agradan los límites, les agradan las puertas abiertas, les agrada que los padres sean permisivos, les agrada que los padres no se metan en su vida. Si ellos están las horas aquí metidos en los dispositivos, que no se metan conmigo. Y tan sencillo es esto. A todos los jóvenes que están hoy aquí, tan sencillo es esto. ¿Estarías dispuesto a desbloquear tu móvil y entregárselo ahorita mismo a tus padres? Decirle, vea todo, métase a todo lo que yo publico ahí. Tú ya no eres joven, hermano, con respeto lo digo. Pero lo quiere un montón al hermano, está bien, hermano, amén. ¿Estarías dispuesto? Yo estoy dispuesto, aquí está el mío. Todo lo que tú quieras ver, aquí está. Esposo, ¿Cristo te lidera? Quítale las contraseñas, entrégaselo a tu esposa. ¿Qué nos vamos a encontrar? ¿Un hombre que es oveja del pastor y sus conversaciones son santas y piadosas? ¿O nos vamos a encontrar indecencias, leperadas, palabras de doble sentido? No te engañes, no eres oveja, no eres oveja, no eres oveja. Si ha habido grandes pleitos en tu matrimonio por esto, porque no lo enseñas, porque te absorbes, te encierras, te quita todo el tiempo, entonces Cristo no te lidera. ¿Cómo le puedes decir tú eres el buen pastor? ¿Cómo cuando tu vida se está hundiendo en pedazos quieres correr con Él y decirle, Señor, líbrame? Cuando Él te habló, cuando Él quiso liderarte y Él llevarte a donde tú necesitabas ir, tú no le hiciste caso. ¿Por qué el Señor Jesús estaba hablando estas palabras? Porque el Señor Jesús se había revelado abiertamente a toda esta nación y les dijo, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías. Lo querían apedrear, lo querían matar. Los quiso llevar al cumplimiento correcto de los mandamientos. Dura es esta palabra, ¿quién va a poder vivir así? Y lo abandonaron. Y lo mismo es el día de hoy. La gente quiere vivir un cristianismo de domingo. Nada más este día, de las 10 a las 12 y se acabó. Y el resto de la semana yo vivo y hago lo que quiero, hablo como quiero, trato a los demás como se dejan o como yo los quiero tratar. ¿Dónde estás siguiendo al líder? Tu líder no es el buen pastor. ¿Quién es tu líder? Mañana, cuando abras la puerta para ir a la escuela, ¿qué estás siguiendo en la escuela? ¿Tus egoísmos? ¿Tus planes materialistas? Mañana cuando salgas de tu casa y vayas a tu trabajo, ¿qué estarás saliendo a buscar? Nada más, lo material. ¿Dónde está tu buen pastor? ¿A dónde te quiere llevar Él? ¿Hacia dónde Él quiere dirigir tu vida? El buen pastor te conoce. Recuerda eso cuando pienses que lo que Él te pide no es lo que es adecuado de ti. Porque algunos piensan, hermano, es que yo tengo otras necesidades. No me lo digas a mí. Es más, no necesitas ni decírselas a Él. Él te conoce.
al revés y al derecho. Te conoce mejor que tu esposo, que tu padre, que tu madre. Te conoce mejor que ti mismo, que yo mismo. Él nos conoce mejor de lo que nosotros podemos conocernos. Te llama por tu nombre, no por tu apodo, no por los seudónimos que ganaste en el pecado. Te llama por el nombre. Un nombre te dignifica, un nombre te identifica y te relaciona con Él. Y Él te llama, te conoce, pero es líder. Él no va detrás de ti suplicando, rogando, jaloneándote. Ándale, ándale ya, hazme caso. Órale, dame un ratito, tantito, nada más, dame 2 minutos, un poquito aquí para que medio leas la palabra, un poquito para que medio, ahí medio dirijas tus oraciones. Él es líder, él no anda atrás de ti, Él está adelante, guiando. Y último punto del buen pastor, verso 11. Verso 11, ya vimos los 4, te conoce, te llama por nombre, te da instrucción, Él es líder. Y último, el verso 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da. ¿Qué dice? ¿Por quién da su vida el buen pastor? Por las ovejas. ¿Quieres tener una garantía de que Él verdaderamente va a tener ese cuidado de ti? Da su vida. ¿Cuántos de los que somos padre, madre, o tal vez no eres padre, madre y algunos son hermanos mayores y tienen esa responsabilidad el día de hoy como hermano mayor o como mayora? Porque he oído a algunas hermanas decir, yo soy la mayora en mi casa. Ya hace mucho que los padres murieron y ellos son ya gente adulta, pero aún siguen cargando esa responsabilidad. Yo soy la mayora. ¿Cuántas veces hemos oído a un padre o una madre decir, yo daría la vida por mis hijos? Cuando esos hijos están metidos en problemas o cuando ese miembro de la familia está en una enfermedad de esas tan complicadas, ¿cuántas veces he oído decir a alguien, yo quisiera estar en su lugar, yo daría mi vida? Pero hoy lo que Dios quiere que des es tu tiempo, tu corazón. Que como padre primero te vuelvas a Dios. Que Él sea el que te ministre, que Él sea el que te disipule, para que tú puedas tener el corazón correcto para tratar a esa esposa, para dirigirla. No es tu esclava. Tus hijos no son tus esclavos. Tus padres no son tus lacayos, los que tienen que obedecer cuando tú quieres las cosas. No. Hay una estructura de orden, de amor y de autoridad, donde el líder tiene que ser líder conforme al modelo de Jesús, conforme al modelo del Señor. Lo que decíamos hace rato, ¿estarías dispuesto tú a mostrar que eres ese líder que no tiene nada que esconder? Ese líder que en esa comunión que está con el Señor, su vida ha sido limpiada, ha sido purificada. Ese líder que aprecia el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, pagando en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. No hay pecado que hayas cometido o que en el futuro vayas a cometer que el Señor no haya derramado su sangre por él. Pero eso debe de generar gratitud. Eso debe generar compromiso. Él dio su vida. ¿Jesús dio su vida o no dio su vida? Ahora que viene Semana Santa será un recordatorio de que Él no quiso morir o de que Él subió a la cruz por ti. ¿De qué va a ser ese recordatorio? Subió a la cruz por ti, dio su vida por las ovejas. ¿Cuántos de los que están aquí ya se cansaron de los problemas en la familia? Yo ya me cansé, ya. No, ya a volar el marido, a volar la mujer, allá que se rompan en pedazos los hijos. A mí ya no me digas. Eso es lo que quiere Jesús de ti. Eso es para lo que Él murió por tus pecados, para que tú quieras vivir una vida cómoda. Total, ya pagué el cable Max. 120 canales, no, viera.
Si el día tuviera 52 horas pegado al cajón, qué vergüenza. Lo digo con tristeza, qué vergüenza. Porque ese tiempo no lo tienes para llegar al corazón de tu esposa y amarla como el buen pastor te ha dado que ames. Porque todas esas horas pegados a ese monitor y películas y series y esto y el otro y juegos y aquello, no muestra gratitud por aquel que dio su vida por ti y que no desperdició ni un solo tiempo, ni un solo minuto, sino que cada día siempre estuvo ocupado para que usted pudiera ser salvado de sus pecados. Gloria a Dios. En el tiempo que nos queda, vamos a ver las características de la oveja. Todos somos ovejas, ciertamente no todos somos pastores, ya sea dirigiendo con responsabilidad o con esa investidura de autoridad a una iglesia, pero los que son padre y madre, tengan o no tengan hijos, son pastores. Eres pastor. Aquellos que ya no tienen padre, pero es hermano mayor o es hermana mayora, eres pastor. Ve estas características. 1, te conoce. 2, te llama por nombre. Hay una relación realmente íntima para poder llamar a alguien por nombre. 3, te da instrucciones, líder, te lidera. ¿A dónde estás liderando a tu familia? ¿Al materialismo? Comprar, enriquecer. ¿Y qué de la piedad? ¿Y qué de la verdadera fe? 4, da su vida. Da su vida por el reino, da su vida por la salvación. Algunos están dando su vida por la riqueza, por el trabajo. Algunos están dando su vida hasta por el pecado, por enfermedades que han venido como consecuencia. Pasemos ahora a la oveja. ¿Sí está notando? Primer característica de la oveja. Regresamos al verso 3, capítulo 10, verso 3. Dice el verso 3, a este abre el portero y las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Primer característica de la oveja, sigue en obediencia al pastor. Todos somos ovejas, y esta parte es muy importante en el mensaje. ¿Eres oveja? ¿Eres oveja? Ahora, alguien podría pensar que el Señor Jesús pudo haber escogido otro tipo de animalito para dar esta enseñanza. No, el Señor no se equivocó. Las ovejas tienen varias características que son muy importantes para poder entender por qué el Señor representó aquí a las personas en estos animalitos. Y esta es muy importante. Las ovejas se identifican con ese pastor, reconocen su voz, lo siguen, lo obedecen. Y el día de hoy el Señor nos habla a través de su palabra. Pero cuando tú como discípulo eres alguien que esto solo lo abres el día domingo, en el resto de la semana esto es algo que está muy lejos de ti, y no solo de tu vista, está lejos de tu corazón, está lejos de lo que sale por tu boca cuando te comunicas con Él para estarle pidiendo a Él esa gracia y esa bendición. Entonces tú no eres una oveja. Óigame bien, por favor, trata de entenderme. Porque tal vez tú estás aquí pensando, yo soy oveja, yo soy discípulo de la iglesia, y no lo eres, porque no eres alguien empezando con esta primera característica, no la tienes. No eres alguien que obedeces al Señor, no lo obedeces. El Señor te ha dicho esto es pecado, pero sigues en él. El Señor te ha dicho mira tu carácter, está equivocado, pero sigues con ese carácter. El Señor te ha dicho mira estas malas palabras que dices, pero las sigues diciendo. O lo que hace rato decíamos, la cantidad de horas que pasamos ahí en ese monitor, y no es la cantidad de horas que he pasado alimentándome de esto. Entonces, ¿de quién soy oveja? Porque las ovejas de Él, las ovejas del buen pastor, lo primero que hacen es obedecen al pastor, lo siguen al pastor, lo siguen. Segunda característica, verso 4.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Subraya esta parte final, porque conocen su voz. De esto ya habíamos hablado un poquito hace rato. La voz que estás oyendo es la voz que te habla a través de la palabra. ¿El Espíritu Santo te está hablando a través de la palabra o es la voz de tus emociones? Es la voz de tus pasiones. Es la voz tal vez de algún vecino, de alguna vecina, de algún pariente que no es temeroso de Dios y quiere darte un consejo. Mira, pues yo te aconsejo, ya deja eso, ya, mira, retírate un poco, aléjate de tu iglesia, distánciate de esa gente y mira, empieza en otro lado. Es la voz del buen pastor. Es la voz del buen pastor. Y recuerda que la Escritura nos advierte que aún Satanás se viste ¿como qué? Como un ángel de luz. Acuérdate que en una ocasión el Señor Jesús reprendió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque ¿dónde estaba poniendo la mirada Pedro? En las cosas de la tierra, en las cosas materiales, sino esos pensamientos que te están viniendo a la mente, que los traes aquí ya de tiempo y estás tal vez a un paso de tomar esas decisiones para apartarte y seguir otro camino. Esos pensamientos te están haciendo más como el buen pastor. Te están haciendo más un buen discípulo del Señor. Una buena discípula. Estás creciendo como esposa en la gracia. Estás creciendo en esas virtudes y dones del Espíritu Santo. Como esposo, tu carácter está siendo amplia y profundamente transformado, de tal manera que los demás ya no ven a ese hombre iracundo, a ese hombre que habla palabras tremendas de su boca, sino que están viendo a alguien totalmente transformado. O sea, está siendo dirigido hacia el buen pastor, está siendo dirigido hacia la piedad, o está siendo dirigido a un camino diferente. Yo tengo claro, amados, que de entre nosotros o en medio de nosotros hay mucha tentación a esto. ¿A qué? Apartarme. ¿Por qué el Señor escogió esta alegoría? Porque es una alegoría. ¿Por qué no nos comparó con leones? ¿Por qué aquí no se habla de águilas como en otros pasajes de la Biblia se habla de águilas? ¿Por qué no se habla de búfalos como en otros pasajes de la Biblia se habla del búfalo? ¿Por qué el Señor usó esta ilustración? Porque las ovejas necesitan estar en grupo. Una oveja que esté sola va a caer presa de depredadores. Una oveja que esté sola no va a poder suplir sus necesidades, ya sea alimenticias, de cuidado. Por ahí en las redes sociales circula un video de una de estas ovejas que le digo que no se ocupan para hacer barbacoa o para consumo. Una de estas ovejas que se ocupan como fuente de lana y que estuvo extraviada allá en el monte, creo que más de un año. Y que cuando alguien la encontró tenía tal cantidad de lana que ella misma ya no podía sostenerse y que no podía transitar por el campo porque se atoraba en el follaje. Claramente los que estaban haciendo el video dijeron: si hubiese pasado un poco más de tiempo, este animal hubiera acabado muerto porque no podía ya con esa estructura que ella tenía. Las ovejas tienen que estar en grupo. Y aquí apunto a algo que es muy despreciado el día de hoy, y lo digo así: la iglesia. La iglesia es muy despreciada el día de hoy. Si puedo evitar ir, lo evito de muchas maneras. Lo evito porque está la conexión, lo evito porque hoy no tengo ganas, lo evito porque toco la bolsa y digo, pues ¿de dónde? Y lo evito por esto y lo evito por esto. Voy a poner una gran lista, no puedo. Pregúntate, ¿eres oveja del pastor? Porque el Señor, cuando escogió esta ilustración, está hablando de un grupo o de individuos que necesitan estar en grupo. Necesitan estar en grupo. Porque en grupo es como Dios quiere que vayamos creciendo, que vayamos siendo edificados. Entonces, en este primer aspecto hay mucho que entender.
Porque algunos queremos ser oveja, pero una oveja VIP. ¿Sí sabe lo que significa eso? VIP, Very Important Person. Es una palabra en inglés que habla de alguien que quiere un trato exclusivo. Sí voy a la iglesia, pero no quiero estar con todos. A mí póngame mi cubículo aparte. Sí voy a ir a la reunión, pero que sea algo que de veras sea importante, porque si no, no me estén hablando para cosas simples. VIP. Estás equivocado. No eres oveja del Señor. Te lo digo con un corazón sincero. No eres oveja. No eres oveja. Eres alguien que tú quieres seguir tu camino particular y que a la hora que todo se te complica, ahí está el pastor, ahí está el cuidador, ahí está el médico, pero tú seguir por tu camino. No. Oye lo que dice el texto, no yo. Si mi palabra hasta este punto se te hace chocante, no me oigas a mí. Oye lo que dice el texto. Dice ahí en el verso 4, y cuando ha sacado fuera las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Sí dice eso? ¿Sí dice eso? ¿Sí lo dice? ¿Sí lo dice? Porque oyen su voz. Y no está hablando que está llevando a una solita porque ella no quiere ir con el resto. Está hablando que está llevando a todo el rebaño. Eso es iglesia, eso es comunidad. Si a ti ya no te gusta la relación con la comunidad, con la iglesia, analiza eso a la luz de este pasaje que habla de una comunidad. Entonces, en el verso 3, esa oveja sigue al pastor. En el verso 4, conoce la voz del pastor. Verso 5, mas al extraño, ¿qué dice? ¿Sí estamos ahí? ¿Mas al extraño qué? ¿Mas al extraño qué? Si eres oveja del Señor, si de veras usted es un creyente genuino, una mujer cristiana genuina, una verdadera oveja, no vas a seguir extraños. A extraños que te quieran llevar al mundo, al pecado, al egoísmo, a tu vanidad, a tu amargura, a todos esos caminos equivocados. Porque va a haber muchos que te van a venir y te van a invitar. Mira, aprovecha tu edad, eres joven. Mira, aprovecha la oportunidad ahora que se puede. Mira, no te metas en otras cosas que a lo mejor las puedes hacer cuando seas más grande. La verdadera oveja, a esas voces no las va a oír. A la única voz que va a oír es la de su Señor, que la llama a su redil, que la llama con los demás que están en su redil, a crecer y a caminar juntos. No somos perfectos, vamos a tener dificultades, pero con la gracia de Dios será para edificación. Con la gracia de Dios será para que vayamos juntos a madurez. ¿Eres verdadera oveja? Chécate en este punto. ¿Lo estás siguiendo a Él o estás siguiendo a un extraño? Al extraño que está metido en tu corazón, al extraño que está atrayéndote a través de la seducción a un pecado de corrupción y de degradación. ¿A quién estás siguiendo? Porque una verdadera oveja sigue y obedece a su pastor, conoce la voz de su pastor, no sigue extraños. ¿Qué promesas hay para una oveja? Pareciera a alguien que, oye, qué difícil es ser cristiano. Qué complicado meterse a esa vida. Veamos los puntos finales. Verso 10. El verso 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Fíjate cómo dice: yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. El verso 10, por favor. Ahí está. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí es importante aclarar que la manera tan equivocada en la que se ha desviado este pasaje es hacerles creer a las personas que aquí está hablando de cosas materiales, de llenar las carteras, de que se llenen las cocheras, de cambiar de una colonia popular a un conjunto residencial exclusivo. No está hablando el Señor Jesús de esa vida material. Está hablando de una plenitud de vida espiritual, donde no ha habido sequedad. Yo te pregunto, ¿cuándo fue en esta semana el día
que para ti estar leyendo la Biblia fue un deleite, fue un manjar, una delicia estar checando el pasaje y diciendo: Señor, qué impresionante lo que dice tu palabra. ¿Cuándo fue el día que bebiste de ese pozo de vida abundante? ¿Cuándo fue el día que reuniste a tu familia para tener una reunión familiar donde la palabra de Dios bendijo ampliamente a todos? No el ritual mecánico. A ver, siéntense, les voy a leer la Biblia. La Biblia dice así, asá, A, B, C, J, K, L, M. Ya les dije, ya terminamos nuestro altar. Ese no es altar. Ese no es un altar. Un altar es cuando tú sacas de lo que Dios te ha bendecido a ti y con mucha alegría y mucho gozo se lo compartes a los demás. Anoche aprovechamos un momento en casa. Los tiempos en casa han cambiado. Mis hijos ya todos están fuera por trabajo, por estudio. En la semana casi nada más estoy con mi esposa. Entonces aprovechamos. No están todos, pero anoche estaban mis dos hijas, y aprovechamos ese momento para abrir la palabra. Y fuimos al libro de Génesis y hablamos de Lot. Y vimos cómo mientras Lot estaba con Abraham fue bendecido, fue prosperado. Pero un día Lot tomó una mala decisión. Por problemas, porque eran tantos los ganados de uno y del otro que la tierra no alcanzaba para alimentarlos. El agua de los pozos, había dificultades para abrevar a los animales. Y Abraham, con un corazón no mirando lo material, porque a él no le interesó lo material, a él le interesaba la palabra de Dios. Y Abraham le dice a Lot: escoge la tierra, y si tú vas a la izquierda yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda. Y Lot puso su mirada en las cosas materiales. Y estuvimos durante un buen rato mirando cómo esa decisión de Lot fue para mal. No solo de él, de su familia. Porque en el siguiente capítulo Lot es llevado preso junto con todos los habitantes de Sodoma. Y ahí va su tío Abraham a rescatarlo. Y con 300 sirvientes libran una batalla y Lot es liberado. ¿Y sabe cuál fue la decisión de Lot? Lot no dijo: me voy con mi tío Abraham, o sea, ahí está la bendición. A punto estaba de ser un miserable esclavo toda mi vida, y a punto de ver que mi esposo iba a ser horriblemente ultrajado por estos hombres. En el momento que él es liberado, ¿sabe qué hizo Lot? Agarró a su familia y volvió otra vuelta al camino hacia Sodoma. Y yo te pregunto hoy: ¿será que ya Dios vino y te rescató como rescató a Lot? ¿Será que ya Dios vino y te libró de una gran desgracia porque ya ibas siendo llevado cautivo a consecuencia de tu pecado y tu egoísmo? Ya vino Dios a rescatarte una vez. No hagas lo que hizo Lot. No cometas esa torpeza y esa necedad. Y la siguiente vez está Abraham intercediendo. ¿Sabes cuántos justos pedía Abraham para que Sodoma no fuera destruida? ¿Sí recuerdan cuántos? 10. ¿Y lo sabía? Escasamente uno. A duras penas si Lot podía ser calificado como justo. Y la palabra dice que no hay justo ni aun uno, sino nuestra justicia es imputada a través de la gracia del Señor. Y cuando salió, cuando fue arrastrado, porque dice que un ángel lo tomó de una mano y el otro de otra, y fue llevado casi a rastras fuera de Sodoma, la esposa vuelve la mirada atrás. La esposa de cuántos de nosotros está volviendo una estatua de sal. ¿Cuántos matrimonios hoy están siendo destruidos porque tu esposa ama lo que hay en Sodoma, ama lo que hay en el mundo? El libertinaje sexual, el libertinaje material, las apariencias y esto y el otro. Eso es lo que hay en tu corazón. Esa lujuria y esa codicia. De verdad que anoche que estábamos ahí había temor. Estuvimos orando, pidiéndole a Dios: Señor, ayúdanos a ser cuidadosos. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste y tomaste un momento así para bendecir a tu familia? Para abrir las verdades de Dios.
Tal vez alguien se levante y hoy piense que la vida abundante es: gané tantos miles esta semana, hoy pude comprar esto y pude obtener el título de propiedad, esto otro. No, no que esté mal que tú prosperes, pero no es el objeto de tu vida. Dios no te dio vida para que te volvieras una fábrica de multiplicar y de enriquecer. Te llamó para que fueras su oveja. Oye lo que te digo, te llamó para que fueras su oveja de su prado. Solo Él es el buen pastor. Y estas son las características de sus ovejas. No siguen extraños, tienen una vida espiritual abundante. Terminamos con el verso 14, el tiempo ya se me ha ido. Verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y fíjate cómo termina, subraya: y las mías me conocen. ¿Conoces al buen pastor? O Jesús para ti solo es un nombre, pero no es una persona. Jesús para ti es algo que está escrito, pero no es alguien que esté a tu lado cada día. Porque la oveja sabe quién es su pastor, su verdadero pastor. Y entiende que su pastor tiene un rebaño y que ella debe de integrarse en ese rebaño. No hay super ovejas. No hay super ovejas, yo solo puedo. No hay super matrimonio, nosotros solos podemos. No los hay. Hay ovejas. Y aquí todos somos ovejas. Yo soy oveja. Yo tengo que ser pastoreado. Yo tengo que rendirle cuentas a mis hermanos. Yo tengo que ser edificado y bendecido. Tengo que sentarme y escuchar la enseñanza. Tengo que ser discipulado. Y cuando lo amerita, tengo que ser disciplinado. Si es que como oveja no he ido por el camino y me he equivocado, tengo que reconocer mi falta y ser corregido en ella. Hablamos de la verdadera oveja, hablamos del verdadero pastor, pero hay ladrones y salteadores. ¿Eres tú ese buen pastor en tu casa o tú eres ese ladrón? ¿Eres ese asalariado? Estás en el matrimonio, pero ya nada más por compromiso, eres asalariado. Eres hijo, pero porque te conviene, porque te dan el techo, la comida, y si tú ya no estuvieras con tus padres, tú no te podrías proveer eso. Eres asalariado, no eres una verdadera oveja. Eres un lobo que está disfrazado ahí y que en el momento que puedas vas a despedazar a tu familia, la vas a destripar por completo con tus pecados y acciones. Ahorita están escondidos, pero los van a sacar a la luz, van a salir. A aquellos que son líderes en el hogar, estas son las características de un pastor, pero si no las tienes, tú eres el asalariado, estás en esa relación por conveniencia. Porque te lavan la ropa, porque te dan de comer, porque te cuidan a los hijos y si no estuviera la mujer, tú no sabrías cómo hacerlo. Es un contrato social, es una conveniencia, pero no es un pastorado. Esposa, estás ahí porque no tendrías otra manera de salir adelante y pues dentro de las cosas malas, pues no está tan mal estar aquí. No. Aquellos que Dios les está hablando como pastores, hablamos de 4 características del buen pastor y hablamos de 5 características de la oveja. Sigue, obedece al pastor, conoce la voz de su pastor, no sigue extraños, tiene vida abundante porque tiene una comunión íntima con ese buen pastor. ¿Estaremos a punto de caer en los lazos del ladrón? Estaremos bajo la cobertura de un asalariado que cuando venga el verdadero problema nos va a abandonar. Cuando venga el momento más crítico se va a apartar. Ese es el riesgo. Cuando no somos obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración.
toda una nación que de manera automática se consideraban ellos los derechohabientes del reino de los cielos. El Señor Jesús vino y les dijo, no, 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 no por ser judío ya te corresponde entrar al reino. Tienes que tener estas características, las características de una oveja. Y lo oyeron personas que no querían tener un líder, ellos querían ser los líderes. Se lo dijo a personas que estaban manoseando la ley y acomodándola a su vida y no sometiéndose a cómo Dios la había establecido. Este es el llamado que el Señor te hace el día de hoy y nos lo hace a todos. Tengas la edad que tengas, el llamado que el Señor te hace es: sé su oveja. Si tú te vuelves de todo corazón en arrepentimiento a Él, como una verdadera oveja, Él va a cumplir los cuidados del buen pastor. No hay otro como Él. 3 veces Él aquí dijo, el buen pastor, a riesgo de que la gente se encendiera y lo apedreara, pero lo hizo para que tú tuvieras claridad, para que todos tuviéramos claridad. Como Él no hay otro. Y todos aquellos que hoy somos padres, y todos aquellos que el día de hoy ocupamos una posición de eminencia dentro de la iglesia, ese es nuestro llamado, a que con la gracia seamos llevados a servir, a amar, a discipular, a liderar, como Cristo nos dejó el camino bien marcado con sus huellas. Porque solo hay un modelo, y es Él. Y todos debemos de crecer como discípulos, como ovejas, bajo el pastorado de Él. Padre, gracias por el buen pastor. Gracias que en el momento donde la gente más lo despreciaba, Él les habló con toda claridad, y lo mismo es el día de hoy. ¿Qué va a pasar si nosotros no nos volvemos y seguimos al buen pastor? Seguiremos a un lobo que entrará y despedazará todo. Estaremos bajo el cuidado de un asalariado que mientras las cosas le son convenientes, ahí estará. Padre, ayúdanos a ser verdaderas ovejas de tu prado, verdaderas ovejas que estén bajo tu pastorado. Y a todos aquellos que el día de hoy ejercen un pastorado, sea en casa, sea en la iglesia, Señor, cuánto necesitamos de tu ayuda y tu dirección para ello. Porque el único que es bueno eres tú, Señor. Y todas las demás personas tenemos debilidades, tenemos deficiencias y además tenemos limitaciones. Pero solo en tu nombre haremos proezas. Solo lo que recibamos de gracia lo podremos dar de gracia. Ayúdanos pues entonces, Señor, a ser esas ovejas que puedan tener ese alimento para poderlo dar a los que están bajo nuestro cuidado. Hoy, Señor, tu nombre sea bendecido. Hoy, Señor, nuestros pensamientos sean dirigidos hacia ti y podamos de verdad anhelar ser ovejas de tu prado. Ser verdaderas ovejas que oyen tu voz, que te obedecen y que tendrán esa vida abundante, hablando de lo espiritual y de lo eterno también. Bendice a cada persona, Señor. Hoy vemos a personas que tenía un tiempo no les habíamos visto y te damos gracias que hoy les podemos ver. Hoy también vemos que hay algunos lugares vacíos por hermanos que han salido a servir, a llevar tu palabra. Hoy te damos, Señor, de todo corazón una gratitud porque a través de ellos estás llevando la palabra, pero pedimos también que puedas tú usarlos, fortalecerlos y guardarlos en todo lo que ellos están haciendo. Que tu nombre sea glorificado en esta semana, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.